Bienvenidos a Un Tiempo con Eliezer Mota. Tendremos invitados muy especiales como médicos, músicos, poetas y profesionales en diferentes ramas. Quédate y disfruta de este viaje en Un Tiempo con Eliezer Mota. Bienvenidos amigos a este podcast de mi canal de YouTube, Eliezer Mota. Hoy tenemos un gran privilegio y una gran alegría para mí. Vamos a tener a una gran doctora, Liriani Arrieta, de invitada, y vamos a estar hablando un poco de temas médicos en este día. Y bueno, por supuesto vamos a conocer un poco de su trayectoria, también como el trabajo que ella está haciendo acá en Venezuela, específicamente en Maracay, estado de Aragua, y sus años de experiencia dentro de esta rama de oftalmología. Bienvenida, Liriani, a este podcast. Bueno, muchas gracias, Eliezer, por la invitación, por la oportunidad de compartir con tu público esta experiencia en cuanto al área de la retina en oftalmología, que es una especialidad del ojo muy solicitada y que trata aquellas enfermedades más complicadas en cuanto a la salud. Esperamos cumplir la expectativa y responder las inquietudes. Gracias. Bueno, Liriani Arrieta, tengo mi chuleta por aquí. Es oftalmólogo especialista en retina y vitrio. Es egresada del Hospital Ríquez, ¿no? Francisco Antonio Ríquez. En Caracas, ¿no? Sí. En Caracas, Venezuela. Y también se graduó de retinólogo en México, en el Hospital Luis Sánchez Bulnes, conocido como Asociación Mexicana para Evitar la Ceguera. Bueno, me acaba de decir fuera de grabación, Liriani, que ya va a tener 28 años de retinóloga. 23. 23, bueno, sume 5 más. Ah, no, es que era el 28 de febrero. El 28 de febrero, sí, señor. El 28 de febrero cumplimos 23 años de egresados del Hospital de México en su especialidad de retina y vitrio. Ok. Bueno, Liriani, primero, tu experiencia como oftalmólogo, ¿cómo ha sido? Empezando por allí para después meternos en algunos temas relacionados en la parte de diabetes, o qué afecta a la retina, o qué afecta a algunas cosas de la visión. Bueno, yo me gradué, como ya comentaste tú, en el Hospital Ríquez de Caracas en diciembre del 1999. Entonces trabajé realmente en el área de oftalmología general durante pocos meses, porque inmediatamente yo concursé y fui aceptada en México para realizar su especialidad de retina, que son 2 años, ¿ok? Y ya regresé a Venezuela para ejercer esa parte. Dentro de mi consulta de oftalmología general, la experiencia es enriquecedora porque tú tratas todas las patologías. Tú ves niños que necesitan lentes, que están en la escuela y necesitan su corrección. Ves todos los pacientes que son mayores, que tienen cataratas. O sea, ves todo lo que implica el área de oftalmología. Alergias, conjuntivitis, glaucoma. Y entonces esa es una experiencia bonita porque se trata de lo que tú estudiaste. Y ya después sobre eso, pues te vas dedicando más a la parte de la subespecialidad, que en este caso sería todas las enfermedades que comprenden la retina. Creo, bueno, porque yo soy paciente, lo confieso aquí, de la doctora Liriani, por eso la recomiendo. Buen paciente. Le recomiendo altamente, pero las veces que iba a su consultorio he visto que viene como de una dinastía de oftalmología, tu papá, ¿no? Sí, bueno, mi papá era oftalmólogo de Maracay. Siempre hemos estado aquí en la ciudad de Maracay ejerciendo oftalmología. Y mi hermana también es oftalmólogo, que es mi hermana Claudia, que también hace la parte de oftalmología general, de cataratas, de glaucoma, y ella se dedica básicamente a esa parte y a hacer estudios especiales, que es como dicen, lo que la mayoría de las veces se indican, sobre todo en los pacientes de retina o en pacientes de glaucoma, que son unos estudios específicos. Ella hace esa parte también. Ok, ¿cuáles han sido las enfermedades que con más frecuencia se han presentado en el consultorio que has tenido que tratar? Bueno, de oftalmología general, normalmente lo que la mayoría de las veces uno ve son conjuntivitis, ¿no? Conjuntivitis alérgica, conjuntivitis bacteriana, es lo que con mayor frecuencia, ojo rojo, que me arde, que tengo un lagrimeo, porque básicamente la mayoría de los pacientes están expuestos a los sistemas de comunicación, tablets, celulares, o si no trabajan en áreas donde hay mucho aire acondicionado, y eso produce siempre muchas alergias, independientemente del paciente tenga alguna condición preexistente.
También vemos bastantes casos de glaucoma, gente que pues no sabe que tiene la enfermedad porque el glaucoma también es silencioso y sí se consulta bastante por eso. Ya cuando están en la consulta se acuerdan que tienen familiares con glaucoma y eso tiene un componente hereditario. Y en el área de retina, pues la mayoría de los pacientes son pacientes diabéticos. Ok. Específicamente, bueno, sé que en el caso de conjuntivitis se puede tratar con gotas, antibióticos, que digamos es el más común, ¿no? Sí, a veces que hay brotes. Claro, por ejemplo, hay épocas del año cuando comienzan las lluvias que se presentan mucho las conjuntivitis alérgicas. Okay. Entonces, la mayoría de las veces, pues tú lo tratas con goticas antialérgicas y siempre poner una lágrima artificial que ayuda a mejorar la condición de humedad de la película lagrimal y de la humedad para la córnea, que es la que más sufre. Si ya tenemos algún tipo de secreción, que le sale una secreción verdosa o pegostosa a los ojos, amanejo con los ojos que no los puedo abrir, entonces tendrías que considerar un antibiótico dependiendo del caso. Ok. El otro caso que mencionas es glaucoma, más o menos, que creo que mucha gente puede estar padeciendo eso ahorita. Me refiero a los tratamientos o cómo se maneja en este caso esa patología. Bueno, el glaucoma es una enfermedad silenciosa también, como es la hipertensión arterial y como es la diabetes. Entonces, cuando el paciente llega que no conoce si tiene o no tiene glaucoma, en el examen oftalmológico nosotros hacemos la toma de la presión intraocular y hacemos la evaluación del nervio óptico. En base a lo que tú consideres o encuentres allí, tú vas a decidir algún estudio que vaya a corroborar lo que tú estás viendo en ese momento. Es importante recordar que los estudios de campo visual, ahora más moderno la tomografía del nervio óptico e incluso se hacen fotos del nervio óptico, van a confirmar lo que tú encontraste en un paciente cuando lo examinaste. Porque el glaucoma tiene varios tipos. Okay. Entonces tienes que saber de qué tipo de glaucoma estamos hablando. La mayoría de las veces comenzamos con gotas para tratar de controlar, porque la mayoría de las veces los pacientes con glaucoma tienen la tensión ocular alta. Entonces tienes que poner gotas para tratar de que esa tensión ocular baje a los valores estándar. Y dependiendo de cómo salgan los resultados, es que tú vas a considerar si es una gota, si son 2, si son 3. Y ya, una vez que veas que el paciente no mejora con tratamiento de gotas máximo, entonces cuando tú puedes considerar una cirugía, que también hay varios tipos de cirugía y hay varios tipos de láser actualmente para tratar a esos pacientes que tienen glaucoma. O sea que eso es como por escalones. Okay. A menos que el paciente llegue con una condición muy deteriorada del nervio óptico, entonces ya tú sabes que independientemente de una gota va directo a una cirugía. Entonces esa evaluación la complementa con los exámenes que mandaste a pedir. Ok. En el caso de glaucoma, ¿en qué consiste la cirugía? Hay varias cirugías. La cirugía más común que todo el mundo conoce es la cirugía filtrante, que como su nombre lo indica, se hace como una especie de filtración. Tú abres una ventana en la parte anterior del ojo para que el líquido, que se llama humor acuoso, recircule y tenga una entrada y una salida. Okay. Esa es la cirugía más común. Después de eso, hay otro tipo de cirugía, hay unos dispositivos que se están utilizando mucho para controlar esa presión intraocular. Esos dispositivos se llaman válvulas y hay varios modelos de válvulas. Hay válvulas de Verdet, hay válvulas de Amet. Dependiendo del caso de glaucoma y del cirujano especialista, él va a considerar qué tipo de válvula va a colocar. Ahorita hay dispositivos pequeñitos que también hacen un sistema de válvula y que es lo que está, como dicen, más en la actualidad. Pero depende del tipo de glaucoma. Ok. Aunque no lo mencionaste, pero me imagino que te llegan pacientes con cataratas. Claro, los pacientes ya por encima de los 65 años son los principales pacientes que tienen una opacidad del cristalino, que es lo que se conoce como catarata. Sin embargo, las cataratas también se pueden presentar desde el nacimiento, que son cataratas congénitas. También se pueden presentar entre los 25, 40 años en pacientes jóvenes, muchas veces porque son con una miopías muy altas. Entonces, normalmente pueden tener una catarata más joven. Hay pacientes diabéticos que también pueden tener cataratas en edades más jóvenes. Por supuesto, una catarata secundaria a algún traumatismo, un accidente de tránsito, un golpe con algún objeto. Hay cataratas que son desencadenadas por algún tipo de medicación. Por ejemplo, los asmáticos que usan muchos esteroides pueden tener cataratas secundarias al uso de esteroides. Entonces, la catarata es amplia gama dependiendo de la causa, pero la más frecuente es la de las personas adultas, pues de la tercera edad, 65 hacia arriba. Ok, la solución allí es colocar un lente dentro del ojo. Sí, la cirugía de la catarata es una
condición que amerita un tratamiento quirúrgico. Okay. No podemos quitar una catarata con gotas, no podemos quitar una catarata con pastillas. No, eso no se puede hacer. Todo paciente con catarata que le limite su capacidad visual debe ir a un quirófano para retirar esa opacidad y hacer una sustitución del cristalino, que es tu lente natural, por un lente artificial, que es el llamado lente intraocular. Esa es la cirugía de catarata que se hace a todo aquel paciente que esa catarata no le permita hacer sus actividades, independientemente de la edad en que esté. Y en ese caso, ¿cómo se presenta la patología? ¿Hay distorsión de la vista? Los pacientes que tienen catarata normalmente refieren que están viendo borroso, que ven, por ejemplo, si están viendo un bombillo, le ven halos alrededor del bombillo. Si están manejando, ven empañado como si estuviera lloviendo. Esa es la principal manera como un paciente con catarata se expresa. Doctora, yo estoy viendo borroso. Yo siento que mis lentes están vencidos, porque ahora yo me los quito y yo veo mejor sin lentes. Y lo que pasa es que el cristalino, como está tan opaco, tiende a darte como más campo visual cuando te quitas el lente en exterior y lo que es periferia. Entonces el paciente se siente que el lente ya no le funciona y quiere otra fórmula más fuerte para poder ver mejor. Entonces tú cuando lo examinas y te das cuenta que tiene catarata, le dices, no es una fórmula más fuerte. Hay que limpiar ese cristal, sacar ese que no está limpio y colocar uno limpio para que usted vea mejor. Pues no tiene indicación un paciente con una catarata ya en edad de operación, en estadio de operación, no tiene indicación de poner otra fórmula, porque no, es preferible dejarlo sin lente. Porque si le pones una fórmula que por más que sea más fuerte, en el consultorio él se siente que ve bien, cuando salga a la calle, que le pegue el resplandor del sol, que le pegue las luces de los carros, que le pegue la luz de la computadora, no, él va a ver distorsionado, no le va a funcionar. Claro. Mencionaste otra de las patologías que te han llegado ya. En el caso de retina, ¿hay solamente una retinopatía o hay varias enfermedades relacionadas con la retina? Se puede afectar por varias enfermedades. Se afecta por la diabetes, se afecta por la tensión, la hipertensión arterial. La retina se puede afectar por pacientes que tengan enfermedades inmunológicas, como es la artritis, como es el lupus eritematoso sistémico. La retina se puede afectar por enfermedades parasitarias, como es la toxoplasmosis. Se puede afectar la retina por enfermedades virales, como son los virus, como el Epstein-Barr, el citomegalovirus. La retina se puede afectar por enfermedades como el SIDA. La retina se puede afectar por casi todas las enfermedades del cuerpo, porque la retina es una parte del cerebro dentro del ojo. Entonces, la mayor cantidad de pacientes o la mayor frecuencia es retinopatía diabética o desprendimiento de retina, que no tiene una enfermedad de base. En algunos casos, los pacientes que tienen miopías muy altas tienen una retina más débil y eso puede ser una lesión o tener una lesión predisponente que te lleve a un desprendimiento de retina. Pero no tienes que ser hipertenso para que se te desprenda la retina. Pero si la hipertensión no está controlada, se afecta la retina. No se desprende al principio, pero puede generar una dificultad de la vascularización, de la oxigenación y se puede producir un infarto. Un paciente con glaucoma puede tener un infarto en la retina. Un paciente con un virus como el citomegalovirus puede tener una degradación de lo que es la retina y puede tener una inflamación severa. Un paciente con SIDA también va a tener una inflamación severa que puede conllevar un desprendimiento de retina. Ahora, de los síntomas en generales, ¿pudieras especificar algunos? Porque puede ser que algunos de nuestros espectadores estén, pero yo siento, una mosquita que pasa, o veo rayas, o veo manchas. Nosotros tenemos dentro del ojo un líquido que se llama humor vítreo, que es un líquido transparente, que es básicamente un gel. Después de los 18 años, ese gel se empieza a hacer como más acuoso. Y entonces empieza a hacerse como unos punticos que los pacientes te dicen, mire, yo tengo varios días viendo una mosquita, un hilo de cabello. Ese es el principal síntoma o la principal manifestación que los pacientes cuando llegan a consulta. Y ya tú dices, vamos a ver qué está pasando en la retina o en el vitrio, si hay alguna condición que esté generando eso. También un paciente con retina puede llegar viendo borroso porque está inflamada la parte central de la retina, que se llama mácula, que se puede inflamar porque estás estresado, que se puede inflamar porque la diabetes está descompensada, que se puede inflamar porque tienes un desgaste por la edad. Entonces, estoy viendo borroso, veo una mancha en el centro, como si estuviera viendo a través de una burbuja de agua. Esa es otra de las causas que el paciente, cuando te dice eso en consulta, tú puedes pensar que tiene un problema de retina. Los pacientes también pueden decirte, doctora, yo estoy viendo como una mancha oscura, puede haber una hemorragia
sea cual sea la causa, un traumatismo, un esfuerzo fuerte. Yo tuve un accidente de tránsito hace 2 días y de ahí para acá estoy viendo una mancha negra que parece sangre. En efecto es sangre. Entonces veo sombra, veo como si tuviera dentro del ojo perennemente algo como un bombillo prendido. Entonces todos esos síntomas que tú puedes sospechar que tiene que ver con la retina una vez que has hecho toda la evaluación hasta llegar antes de la retina. Esos son los principales. Visión borrosa, visión de mosquita, visión de un halo de luz, etcétera, etcétera. Normalmente cuando es un problema de retina, el paciente no se queja de dolor. No solo me duele el ojo. No, se queja de una visión central afectada o de unas mosquitas que vuelan en todas las direcciones que tú mueves el ojo. Y eso también puede presentarse por la edad, en casos de que la gente sea mayor o no tiene las mosquitas no necesariamente es con la edad, la puedes ver a cualquier edad. Cuando las personas son mayores, normalmente lo que te dicen es, yo estoy viendo una sombra en el centro, o sea, yo le distingo la cara, pero no puedo precisarle los ojos. Veo lo que es, como dicen, alrededor. Le veo el cabello, si le puedo ver incluso facciones de las orejas, pero los ojos, la nariz, la boca, el área central, no. Esos son cuando son adultos mayores que pudieran tener una condición en la mácula, básicamente. O si te dice, mire, yo estoy viendo como una sombra, una cortina que cae, ya tú estás sospechando que hay un desprendimiento de retina, independientemente de la edad. Estás en sintonía de Un Tiempo con Eliezer Mota. Quédate, no te vayas, ya volvemos. Hola, saludos y bendiciones. Te habla Eliezer Mota y quiero ofrecerte los servicios de nuestro patrocinante de este podcast, que es Radio Transmundial de Venezuela. ¿Quieres grabar tu micro radial, tu programa de radio? Estamos completamente a tu orden. Podemos asesorarte, podemos ayudarte y también si tienes para grabar o quieres grabar tus proyectos musicales, aquí en Radio Transmundial podemos hacerlo. Todo lo que es grabación, todo lo que es mezcla, edición, todo lo que es el mastering, podemos ayudarte. Tenemos, gracias a Dios, tecnología de punta y podemos asesorarte en toda esta gama de tu proyecto musical. Así que Radio Transmundial de Venezuela es patrocinante oficial de este podcast. Puedes contactarnos a través del +58 vía WhatsApp 416-739-6277. Ahí podemos darte toda la información que requieras y podemos ayudarte en lo que tú desees para tu grabación de programa de radio o tu proyecto musical. Dios te bendiga. Ok. El caso de desprendimiento se soluciona a nivel quirúrgico. ¿O hay otras formas? Eso va a depender. Si estamos hablando de un desprendimiento localizado, es decir, vamos a poner por ejemplo, si tú tienes un reloj y vamos a hablar de horario, el desprendimiento está localizado desde las 10 de la mañana en un reloj normal hasta las 11, o sea que es como un triángulo. Dependiendo de qué tanto líquido hay ahí, tú pudieras hacer otros procedimientos, no necesariamente una cirugía. Puedes poner láser para rodear ese pedacito que está desprendido. Okay. Y también hay una especie de láser, entre comillas, en frío, que se llama crioterapia, que ese tienes que hacerlo en un quirófano porque hay que anestesiar bien el ojo, pues eso molesta bastante. Y como que congelas esa área. Entonces no entraste dentro del ojo, sino vamos a decir, es por la parte blanca, la parte externa, ¿ok? Que se llama esclera. Entonces, eso es como decir un procedimiento no quirúrgico. También hay pacientes que se les desprende un pedacito de la parte de arriba de la retina, en horario reloj 10 de la mañana, 2 de la tarde. Tú puedes colocar dentro del ojo un componente que es un gas especial que usamos los retinólogos y hacer una burbuja de aire como para inflar y tardar de exprimir, en el caso que haya líquido, ese líquido y después ponerle láser para sellar la retina. Entonces, no es una cirugía como tal. Ahora, si la retina está más desprendida, si compromete casi la mitad del ojo, etcétera, etcétera, obligatoriamente tienes que ir a un quirófano. Y si un desprendimiento es en la parte inferior, con mayor razón, porque eso es más complicado para tratar de manera sectorial. Tú tratas con láser en retina aquellas lesiones que son agujeros, huequitos o desgarros retinianos, para evitar precisamente que por allí se levante y se desprenda la retina. Y eso se hace en un consultorio, en un aparato especial, no tienes que ir a quirófano.
Ya cuando vas a quirófano es cuando la cosa está más complicada. Ok, en el caso de la retinopatía también puede ser o puede funcionar de la misma manera con tratamiento y también quirúrgico, depende de cómo esté el caso. Si estamos hablando de retinopatía diabética, normalmente si el paciente no está descompensado y la retina no está tan afectada, tú puedes usar medicamentos para desinflamar lo que está inflamado, puedes usar láser y puedes hacer unos medicamentos que se colocan dentro del ojo que también hacen un efecto antiinflamatorio y reabsorben algunas hemorragias dispersas. Si sigue bien controlado, terminó allí, como dicen, lo que sería el tratamiento y solo nos mantenemos en control. Pero en casos avanzados donde aún estando controlado el paciente está descompensado en la retina, que tiene sangre o que tiene desprendimiento de retina, tienes que ir a un quirófano. Igualito pasa una retinopatía hipertensiva. Hay pacientes que se descompensa la tensión de tal manera que tienden a hacer hemorragias a repetición. Le sangra el ojo en enero, le vuelve a sangrar en febrero, le vuelve a sangrar en mayo. Entonces ya ahí tú tienes que obligatoriamente resolver el problema. ¿Por qué? Porque ya tú sabes que lo que vayas a hacer va a ser reincidente porque el paciente o no se está controlando o no está funcionando su medicación o definitivamente es agresiva la retinopatía hipertensiva, al igual que pasa en la diabetes. Entonces vas a quirófano y tienes que quitar esa sangre, tienes que tratar de pegar la retina donde está desprendida, a veces por pedacitos o si esto a toda, y darle la condición ideal para que vuelva a funcionar dentro de todo lo que significa tener un antecedente de hipertensión arterial o de diabetes. Ok. Sé que una vez hablamos en relación a la retinopatía, que eso va muy ligado o está conectado a la parte de los riñones, en el caso de diabetes, pues. ¿Puedes más o menos explicar un poquito ese punto? Porque a veces que se mide los riñones, cómo está el ojo. Claro. Anatómicamente, los riñones están en el área lumbar y las retinas están en el ojo. Eso es anatomía. Pero funcionalmente, la unidad de funcionabilidad es técnicamente igual. Lo que cambia es el nombre. En el ojo se llama retina, en el riñón se llama nefrona, ¿ok? Pero ellas funcionan igual. Por lo tanto, cuando tú tienes un paciente que tiene un problema de diabetes y tiene afectada la retina, es muy probable que los riñones comiencen a funcionar mal. Y si tienes un paciente que tiene afectados los riñones, que es una nefropatía, es muy probable que la retina comience a funcionar mal. ¿Por qué? Porque funcionabilidad es medida igual. Okay. Entonces, cuando tienes un paciente que tiene una diabetes descompensada, que tú le pones láser, lo inyectas, le pones tratamiento y no va mejorando, normalmente a todos tú tienes que llevarle un seguimiento, pero en ese caso tú vas a hacer mucho hincapié en la funcionabilidad del riñón, que la vamos a medir con un examen de orina de 24 horas y una depuración de creatinina, que se hace en sangre y en orina. ¿Qué pides en orina? Pides las proteínas, pero no solo las proteínas grandes, también tienes que pedir las proteínas pequeñas, porque la función del riñón es filtrar lo malo y reservar lo bueno. Y como lo bueno son las proteínas, hay proteínas grandes y proteínas pequeñas. Okay. Entonces tú debes pedir microalbuminuria y debes pedir proteinuria. Junto con la depuración de creatinina, tú vas a evaluar cómo funciona ese riñón, por supuesto, con ayuda del nefrólogo o el endocrinólogo. Entonces, si el riñón está funcionando bien, el trabajo que vas a hacer en el ojo se va a mantener en tiempo. Pero si el riñón no está funcionando bien, tú puedes hacer el trabajo de la misma manera, pero va a haber siempre alguna lentitud en recuperar o en ayudar. Igualito le pasa al nefrólogo. Ellos hacen sus procedimientos, protegen su riñón o lo que consideren hacer en su especialidad, pero si hay retinopatía diabética y no se trabaja en conjunto con el retinólogo, esa funcionalidad del riñón siempre va a estar limitada. Por eso es que el paciente diabético tiene que tratarse en equipo. Okay. ¿Por qué? Porque si mejoras una parte y la otra no está compensada, eso te va a echar a perder lo que tú ya mejoraste o lo que tú estás tratando de mejorar. Ok. Bueno, mucha y muy buena información de parte de la doctora Liriani sobre muchos aspectos de nuestra salud, en especial la parte oftalmológica. Consejos de prevención sobre algunas enfermedades que manejas, si hay algunas cosas que se pueden prevenir. Yo sé que muchas lo que podemos evitarnos está sujeto a la alimentación, ¿no? Por supuesto, la buena alimentación que tengamos va a mantener nuestro cuerpo óptimo, ¿no? Pero ¿qué otras cosas más, además de la alimentación para prevención en las enfermedades? Bueno, la prevención es lo más importante, definitivamente. Por ejemplo, en el caso de pacientes que son miopes,
que ya sabemos que tienen un riesgo de presentar alguna debilidad en la retina y se pueda desprender, se les recomienda, por ejemplo, no realizar pesos fuertes. Pesos fuertes, ¿qué significa? Empujar un carro. Peso fuerte significa que estoy haciendo una mudanza y yo estoy moviendo y cargando en peso todas las cosas de la casa que yo pueda mover, la lavadora, la cama, la nevera. Ese peso fuerte, el miope no debería realizarlo. Si yo estoy en un gimnasio, hay que considerar los pesos de kilo y el tipo de ejercicio que no debería de hacer. Eso es prevención. Y se hace para toda la vida. No voy a prevenir para ahorita, voy a prevenir para toda la vida. Entonces se le explica al paciente, mira, no debe hacer este tipo de ejercicio con estas posiciones, no debería cargar este tipo de peso para que se cuide. Y ante cualquier emergencia, usted regresa para acá. En el caso de las retinopatías, tanto diabéticas como hipertensivas, pasa por su buen control de ambas enfermedades. Con su endocrinólogo, para la parte de lo que es la alimentación, por supuesto, para la parte de lo que es los ejercicios y su medicación. Y eso va a hacer que su retina se mantenga estable. Entonces usted, bueno, trate de hacer su dieta, de cumplir su medicación, de hacer sus ejercicios, venir a su control. Si la diabetes no está afectando la retina, entonces su control es anual. Si ya tenemos cambios en la retina, entonces usted, dependiendo de los cambios, tendría que venir cada 6 meses. Si está muy grave, cada 3 meses. ¿Ok? Pero no le puedes limitar a un paciente diabético a hacer ningún tipo de actividad, entre comillas. Si su capacidad visual se lo permite, yo quiero hacer ejercicio en un gimnasio, doctora, vaya a su gimnasio a hacer sus ejercicios, evitándome este o este otro ejercicio. Yo quiero salir de viaje, voy a ir hasta Maracaibo, yo puedo manejar hasta Maracaibo. Si su capacidad visual se lo permite, usted puede manejar hasta Maracaibo, pero usted tiene que hacer paradas. ¿Para qué? Bueno, para descansar, para hacer una alimentación en el transcurso del viaje, porque muchas veces el diabético se limita a comer porque a mí me dijeron que yo no podía comer más nunca cambur. No es que no puede comer más nunca cambur, es que usted no se puede comer todos los cambures que usted quiere en el tiempo que usted quiere, pero usted se puede comer un cambur 1 o 2 veces a la semana. Tú vas a un nutricionista y el nutricionista nunca te va a decir, usted va a dejar de comer esto, te va a enseñar cómo lo vas a comer, las raciones y las horas que son las mejores para que tú puedas disfrutar de todo lo que está abarcado en la cadena alimentaria. Entonces, la recomendación siempre a los pacientes diabéticos es cuiden el azúcar, hagan ejercicio y acudan al retinólogo. Igualito que los hipertensos. Claro, claro. Se me ocurre una pregunta ahorita, porque pasó un caso con un familiar, se le llenó, no adentro, no veía manchas, sino se le llenó el ojo rojo. Algunos dicen que, bueno, lo que he escuchado de los antiguos, ¿no? Los viejitos, que se te reventó un vasito, te pasó esto, lo otro. Más o menos lo que he investigado es que puede ser la tensión ocular también. ¿Qué es eso como tal? Porque nunca le había preguntado a un especialista que se referirá a eso. El ojo rojo puede tener muchísimas explicaciones, pero hay pacientes que llegan con el ojo de verdad rojo como si se hubiesen dado un golpe. Descartando eso, o que le cayó alguna sustancia, tú puedes tener una crisis hipertensiva que se exprese que el ojo se pone rojo y no tienes que tener dolor. Una crisis hipertensiva, estamos hablando de tensión arterial. Tú puedes tener un ojo rojo fuerte porque hiciste un ejercicio muy fuerte. Por ejemplo, yo no estoy acostumbrada a caminar, pero yo fui y subí el cerro del Hotel Maracay. Ese es un ejercicio forzado para el que nunca lo ha hecho y lo quiere hacer en un tiempo que no corresponda y puede desencadenarte un ojo rojo, incluso puede desencadenarte sangre en orina, que se llama hematuria, por el esfuerzo físico fuerte que hiciste a lo que no estás acostumbrado. Ese ojo rojo, si se rompió un vasito, es porque hubo un aumento de volumen de la sangre y eso fue lo que conllevó. Entonces hay que buscarle la explicación a ese ojo rojo. Okay. Cuando sube la tensión ocular, normalmente debe subir en los dos, pero ponte que sube en uno solo, el ojo también se va a poner rojo, pero va a doler. ¿Por qué? Porque la presión intraocular está alta. Entonces, todo ojo rojo hay que revisarlo para ver cuál es la causa. Y de acuerdo a eso, pues hacerle un tratamiento, obviamente. Ok, bueno, Liliani, gracias. Tu número de teléfono, contacto para aquellos que quieran ver consulta contigo, ¿dónde se ve? Yo estoy ubicada en Maracay, en el edificio Rincón de los Toros, detrás de la Plaza de Toros de Maracay, en Calicanto. Estamos en planta baja, oficina 03. Las redes, Retina Liliani Arrieta. Y mi número celular, bueno, ahí está en las redes, 0414-450-7231. Ya paso consulta de lunes a viernes, yo trabajo previa cita. Ok, y ahí la pueden encontrar.
Me imagino Sí, también te pueden consultar por ahí por las redes. Claro, por ahí hemos recibido bastantes preguntas de las consultas, de los días, familiares de pacientes que tienen inquietudes de que lo que tengan su familiar, que si se puede hacer, que si no se puede hacer, etcétera, etcétera, sí. Estamos activos. Pero mucho mejor atendida en las consultas médicas. No, lo que pasa es que es muy difícil en oftalmología dar un diagnóstico sin examinar a un paciente. Muchas veces la gente te escribe, doctora, yo tengo un desprendimiento de retina, ¿cuánto me sale la cirugía? No, pero ya va, o sea, primero hay que saber qué tipo de desprendimiento de retina tiene y también hay que saber si califica ahorita o no para una cirugía. Porque cuando le hicieron ese diagnóstico, hace 2 años, entonces no vamos a evaluar, no es así. Entonces a veces el paciente dice, pero deme un estimado. Tampoco podemos dar un estimado porque el estimado va en base al tipo de cirugía que tú vayas a practicar. Claro. Entonces dar un precio de una cirugía no es fácil. No es fácil, primero porque yo no manejo precios, eso lo hace el departamento administrativo de la clínica donde yo opero. Entonces yo no puedo decir un estimado porque no estoy diciendo la realidad. Claro. Entonces siempre hay que ir a consulta, en oftalmología como en todas las especialidades, pero sobre todo en oftalmología porque son microestructuras que tú tienes que ver con un microscopio, que es el aparato que usamos para examinar, llamado lámpara de hendidura, y ver y analizar el caso individual para poder dar el diagnóstico correcto y a lo que se procede. A lo mejor no es de cirugía y la persona entendió que un láser es una cirugía, pero no, un láser es un procedimiento ambulatorio. Entonces, a consulta y allí aclaramos todas sus dudas con mucho gusto. Bueno, Liliana, muchas gracias por este tiempo que te tomaste para estar con nosotros aquí. Y bueno, gracias por este podcast. Ya saben, de todas maneras van a salir los números telefónicos, el número telefónico de Lirianis allí al pie de la pantalla, igual que su red social. Gracias, Lirianis, un placer. Y bueno, espero tener la oportunidad de invitarte nuevamente pronto. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Claro que sí, estamos a la orden, con mucho gusto. Siempre es bueno hacer estas entrevistas para educar al paciente. Lo más importante es educar al paciente, que sepa que el ojo no es solamente mandar lente. Hay unas estructuras internas que se pueden afectar y que es importante que acudan al oftalmólogo para que sea él quien haga el diagnóstico y así poderlos ayudar a mantener la salud visual la mayor parte del tiempo posible, salvo las condiciones que vamos todos, que es ya de la tercera edad para arriba. Que todos vamos para allá. Sí, señor, así es. Bueno, Liliana, gracias y espero que nos puedan sintonizar o poner en nuestro próximo podcast que va a salir dentro de unos días. Gracias. Este fue Un Tiempo con Eliezer Mota. Espero lo hayas disfrutado y te invito a que te suscribas a todos nuestros canales y compartas este contenido con todos. Esta fue una producción en conjunto con Radio Transmundial de Venezuela.